Si queréis formar parte del club, ingresá en pajarodebiblioteca.com.ar. Bueno, bienvenidos al podcast del Club de Lectura Pájaro de Biblioteca. Estamos estrenando este podcast. Mi nombre es Emilce, soy la coordinadora del club. Y te voy a contar, como es el primer episodio, te voy a contar de qué se trata el club y de qué se va a tratar este podcast de acá en adelante. El club es un grupo de WhatsApp, en realidad son dos grupos. Hay actualmente dos grupos funcionando, uno los miércoles y otro los viernes. El que está abierto para inscripciones es el de los miércoles. Y en estos grupos lo que hacemos es leer un autor por mes. Leemos cuentos o novelas cortas. Leemos un cuento o un fragmento de novela por semana. Y ese día, los miércoles y los viernes, en cada grupo respectivamente, conversamos sobre esa lectura, hacemos la puesta en común, hacemos nuestras interpretaciones, nuestros análisis. Y el objetivo de este podcast es compartir con el público en general algunas de las conclusiones a las que llegamos o algunas interpretaciones, algunas lecturas que hicimos. Y por supuesto vamos a estar al tanto si alguien quiere comentar, si querés comentarnos en este video, dejarnos alguna devolución, alguna impresión que hayas tenido vos, si leíste lo mismo, si hiciste una lectura diferente y lo querés compartir, vamos a estar leyendo esos comentarios, porque la idea no es tanto hacer una exposición, sino más bien mantener una conversación. Bueno, de esto es básicamente de lo que se trata. Si querés igualmente ver en detalle cómo es la dinámica del club y querés inscribirte y ver cómo hacer, todo eso lo puedes encontrar en pajarodebiblioteca.com.ar, donde también vas a encontrar el enlace a WhatsApp, donde te comunicas conmigo directamente para hacerme la consulta que necesites. Y ahora sí, sin más vueltas, vamos a empezar con el primer autor que leímos este año, que fue Honoré de Balzac. Balzac fue un escritor francés que vivió entre los siglos XVIII y XIX y es una de las figuras más importantes del realismo literario. Él escribió muchísimo, escribió novelas, escribió cuentos, y reunió toda su obra en una gran obra, digamos, llamada La Comedia Humana. Dentro de La Comedia Humana, todos estos cuentos o novelas que en realidad se pueden leer de forma independiente, tienen ciertas conexiones, como que se repitan personajes o las temáticas, una crítica social. Cuando digo que escribió muchísimo, escribió realmente muchísimo, o sea, hay más de 90 obras en total entre novelas y relatos que se agrupan bajo este título de La Comedia Humana. Y de todo ese gran mundo de Balzac, nosotros elegimos 5 cuentos que fueron La Misa del Ateo, Facino Cane, La Obra Maestra Desconocida, El Verdugo y El Elixir de la Larga Vida. Bueno, el primer cuento que leímos, que fue La Misa del Ateo, es la historia de Desplein, un médico cirujano ateo, y su alumno ayudante también, que se llama Bianchon, que un día descubre a Desplein entrando en una iglesia para ir a una misa. Al año siguiente lo ve asistiendo a la misma misa, así que al final entra para averiguar cuál es el motivo, ¿no? De que un ateo esté yendo a una misa. Y lo que descubre, para su sorpresa, es que, además, esa misa fue fundada por él y asiste 4 veces al año desde hace 20 años. Finalmente, un día el ayudante lo confronta, le pide explicaciones por qué asiste a misa, siendo que se jacta tanto de ser ateo, y así lo que descubre es que lo hace en agradecimiento y por respeto a alguien muy católico y generoso que lo había ayudado en su juventud, cuando estaba completamente solo, sin recursos económicos para afrontar la carrera de medicina, ni siquiera apenas para subsistir. Eso es muy resumidamente el argumento del cuento. Pero acá lo que nosotros vimos fue, por un lado, yo había dicho que Balzac es uno de los mayores representantes del realismo literario. Bueno, algunos elementos del realismo en este cuento son, por ejemplo, las descripciones abundantes y detalladas que hace de los personajes. Al retratarlos tan en detalle, lo que busca es dar un efecto de realidad. Entonces hace referencia al pasado, a la historia de los personajes para desde ahí comprender el presente, su presente. Otra característica del realismo literario que vemos en este cuento es que el conflicto de los personajes es de índole social y económica. Y por otro lado, en cuanto a la estructura del cuento, tiene una lógica temporal que hace que los acontecimientos estén conectados por una relación de causa y efecto. O sea,
explica las acciones de Desplain, del médico, que aunque parezcan contradictorias, están determinadas por causas, además de subjetivas y personales, también sociales. Y en cuanto a los temas que trata, el tema principal o central en este caso es el tema de la fe, ya sea en Dios o en las personas. Aunque el médico no creía en Dios, le fue enviado un salvador, entre comillas, que lo ayudó, lo llevó a ser el médico exitoso que es en la actualidad. Y esa persona que lo ayudó, que era muy católica, además de creer en Dios, creyó en el potencial de Desplain. Y es por eso que dio todo de su parte para que él pudiera realizarse. Es decir, hubo una entrega y una generosidad que después le fue devuelta por parte del médico ateo con las misas en su nombre. El siguiente cuento que leímos fue Facino Cane. Este cuenta la historia de un joven aficionado a la ciencia que conoce a un anciano ciego llamado Facino Cane, justamente, quien afirma ser el príncipe descendiente de un condottiero. Condottiero es un soldado italiano. Y Facino relata la historia de su vida, donde le habla de un tesoro escondido en Venecia y le propone a este joven un plan para ir a buscarlo. Otra vez, por supuesto, como en todos los cuentos y las novelas de Balzac, lo que vimos es la cuestión del realismo y de las diferencias de clases sociales, la revolución industrial, ¿no? Acá habla de los obreros, los describe además en detalle, como es su vida cotidiana, hace descripciones detalladas de los lugares, del contexto, de la apariencia física, de las costumbres, las acciones, de todo. Que también esta búsqueda con tanta descripción detallada es la búsqueda de la objetividad con el afán de imitar el discurso científico de la época. El tema principal con este tesoro que quieren ir a buscar es el tema del oro. Y este tema atraviesa a toda la comedia humana. Habíamos dicho que él hace una crítica social y el tema del oro simboliza el poder, la ambición, la avaricia, el libertinaje, el lujo, como que en cada obra tiene un significado diferente. Bueno, y a pesar de que sea una obra del realismo, que utilice los recursos clásicos del realismo literario, también aparecen elementos fantásticos y el tema de la locura, que esto está más vinculado al romanticismo. ¿Por qué digo que hay elementos fantásticos y el tema de la locura? Porque Facino Cane, al relatar su historia, y un poco nos hace dudar de la veracidad de sus dichos. En comparación con todo lo que veníamos leyendo anteriormente, este discurso de él se muestra como un poco más fantasioso. Ahora, ¿cuál fue la interpretación que surgió en el grupo? Que esto estuvo buenísimo porque la verdad es que se dio una construcción ahí. Uno vio una cosa y opinó algo, otro en diálogo con esa opinión se le ocurrió otra cosa y así es como llegamos a la conclusión de que Balzac hace como una puesta en diálogo simbólicamente entre el romanticismo y el realismo. Y lo vimos representado en el narrador principal como exponente del realismo, con todo lo que dije antes, ¿no? Que busca ser objetivo, observador, detallista, dar descripciones muy concretas de lo que ve. Y Facino, en cambio, como un representante del romanticismo, porque al narrar su propia historia lo hace con nostalgia de un pasado mejor, lo hace añorando esa vida perdida, el recuerdo, hay una exaltación de las emociones, como un discurso mucho más vinculado al romanticismo. Y casualmente esto también lo observamos en el cuento que leímos a continuación, que fue la obra maestra desconocida. Básicamente el argumento de esta historia, que habla sobre el arte, tiene 3 pintores de diferentes generaciones, un artista consagrado, un artista en auge y un aprendiz. Estos 2 últimos descubren que el artista consagrado hacía 10 años que venía trabajando sobre una misma pintura que él pretende que sea perfecta, según él está retratando a una mujer, y que aún no le había dado a conocer a nadie, no le había mostrado, ni tampoco tenía intenciones de darla a conocer hasta lograr esa perfección. Bueno, entre los dos traman cómo hacer para convencerlo, para que les muestre este cuadro.
Y al final, cuando lo logran, lo único que se encuentran es un lienzo lleno de manchas de colores. O sea, ningún rastro de la mujer que decía que estaba representando tan realistamente. Bueno, y como en el cuento anterior, vimos este diálogo entre realismo o naturalismo y romanticismo en cuanto a la función del arte y el rol del artista. Surge una discusión, o se puede ver una especie de debate, de discusión, acerca de si el artista debe reflejar la realidad objetivamente, como en el naturalismo, o si debe reflejar lo que él percibe subjetivamente, como en el romanticismo. En el argumento de este cuento, este debate llega al extremo, porque en ese afán de lograr una obra perfecta, no llega a haber nunca un observador que la pueda apreciar. Y esto yo enlazo con algunas teorías estéticas, según las cuales una obra de arte se completa, es decir, recién se la puede considerar obra de arte solamente cuando hay un espectador. Es decir, que lo estético no implica únicamente el acto de la creación, sino también el de la percepción, que es algo que en este argumento no se da, y por eso es que el título es La obra maestra desconocida, y que en algún fragmento del relato uno de los personajes le dice que su obra está incompleta. El cuarto cuento que leímos fue El verdugo, que narra las consecuencias de una revuelta contra la invasión francesa en España durante la campaña napoleónica, donde una familia de la aristocracia, para conservar su honor, se ve obligada a tomar la trágica decisión de que el hijo mayor decapite al resto de la familia y sea así el único sobreviviente. Bueno, dentro del grupo este cuento fue polémico, porque no hubo opiniones del todo compartidas, así que aprovecho a exponer a qué llegamos algunos, a qué interpretación llegamos algunos, porque si lo leíste, me gustaría que dejes en los comentarios si viste lo mismo, si no estás de acuerdo, o si no lo habías visto, pero ahora que lo escuchás, puede que lo veas. Bueno, por un lado, como a nivel superficial o más evidente, lo que narra es el conflicto, ¿no?, histórico-político entre España y Francia y toda esta situación familiar. Pero, subterráneamente, yo por lo menos lo que pude ver es una historia familiar de los Leganés bastante conflictiva, como de puertas para adentro, ¿no?, en su intimidad. Por ejemplo, yo interpreté ahí como una sutileza en cuanto a una posibilidad de la que la marquesa haya sido infiel. Pero más que nada, lo que ahí sí veo bastante más evidente yo, es una relación incestuosa entre Juanito y Clara. No sé, para mí fue bastante evidente por las actitudes de Clara, por algunos diálogos que hay ahí medio raros. Lo dejo abierto a que opinen, a ver qué les parece, si están de acuerdo conmigo o no. Bueno, pero por otro lado, algo también que noté en cuanto a la forma del cuento, no tanto a la temática o al contenido, mejor dicho, sí en relación al contenido, pero vinculado con la forma. A ver, me estoy enredando un poco. Lo que quiero decir es que al principio el relato inicia con muchas descripciones muy detalladas del lugar, de las acciones, y esto hace, digamos, que disminuya un poco el ritmo de la lectura, ¿no?, al detenerse tanto en los detalles. Pero cuando va avanzando, y sobre todo hacia el final del cuento, los acontecimientos en realidad no se describen con tanto detalle como al principio. Incluso hay ciertas elipsis. Por ejemplo, no se describe la muerte de cada uno de los integrantes de la familia. Y a diferencia de dar tanto detalle, esto de omitir información le da como una sensación más rápida a la narración. Da como una sensación de que se precipita hacia el final. De la misma manera que justamente en el final la marquesa se precipita al vacío. Entonces ahí encontré como esa vinculación entre la manera de narrar más precipitada, entre comillas, ¿no?, más rápida,
y lo que en el contenido, en el argumento, está pasando en ese momento, que es que se precipita, se arroja al vacío. Finalmente, el último cuento que leímos fue El elixir de larga vida. Básicamente, este cuento no le gustó a nadie. Así que sí me gustaría saber, si me estás escuchando y lo leíste, quiero saber tu opinión. Bueno, básicamente el elixir de larga vida cuenta la historia de Don Juan, un joven que pretende heredar la fortuna de su padre, por lo que está esperando que se muera. Pero el día en el que muere, el padre le revela la existencia de un elixir que lo va a devolver a la vida, con el que le pide que le unte el cuerpo. Don Juan obedece, pero al empezar por un ojo y comprobar que realmente funciona y vive, en lugar de cumplir su promesa, le aplasta el ojo y conserva el elixir para el día de su propia muerte. Para eso traza un plan fríamente calculado, se casa con una mujer, una buena mujer, que cría un hijo obediente, para asegurarse que a diferencia de él, este sí cumpla con untarle el elixir cuando se muera. Pero eso tampoco sale bien y termina con Don Juan medio vivo, medio muerto y una escena sangrienta. En este caso nosotros veníamos leyendo todos cuentos muy realistas, pero acá lo que hay que tener en cuenta es que a diferencia de los otros, Balzac incorpora una dedicatoria al lector donde habla de que se inspiró en la novela fantástica Los elixires del diablo de Hoffmann, por lo que ya sabemos entonces con esta dedicatoria que, a diferencia de los otros cuentos realistas, a este lo inscribe dentro del género fantástico, con lo cual la expectativa de lectura ya debería ser diferente. Bueno, pero de todas maneras no abandona la crítica social típica del realismo, porque acá lo que está criticando muy explícitamente, porque lo pone en la dedicatoria, es el negocio de la muerte, entre comillas, como lo llama él, y la actitud que observaba con frecuencia en la sociedad francesa del siglo XIX de los hijos respecto a sus padres, deseándoles la muerte con la ambición de heredar su dinero. Acá con este tema del elixir de larga vida, vemos una referencia a la alquimia, que fue la predecesora de la química actual. Y también hay toda una cuestión religiosa en la que este Don Juan termina siendo canonizado, así que está el tema de la ciencia en oposición a la religión. Hay una crítica también a la iglesia, poniendo en evidencia la hipocresía, por ejemplo, cuando canonizan a Don Juan, en realidad esa canonización fue ordenada por el abad en beneficio propio. Y también está el tema del ateísmo y la rebelión contra Dios, cuando tanto Don Juan como su padre desafían la voluntad de Dios buscando retornar a la vida con este elixir. Bueno, hasta acá llegó nuestro paso por Balzac. Estas fueron algunas de las apreciaciones a las que llegamos en el club. Por supuesto, lo más rico de todo esto es cómo fuimos llegando a estas conclusiones y cómo se fue dando la conversación y el debate, que todo eso es imposible de transmitir. Así que lo mejor, digamos, es estar presente en el club y participar. Pero a pesar de eso, no queremos que quede toda esta discusión cerrada solamente en el grupo, sino poder transmitirla y llevarla a otras personas. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Como dije, a mí me encantaría que si leíste estos cuentos o leíste algo de la obra de Balzac y querés comentar, querés compartir, si estás de acuerdo con lo que nosotros vimos y analizamos, o si no estás de acuerdo y viste algo diferente, nos encantaría leer todas esas opiniones. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en los episodios de este podcast. El próximo episodio va a ser de Guy de Maupassant, que es a quien leímos en febrero. Así que ahí nos vemos la próxima. Si te gustó, nos ayudaría mucho que nos des un like, que te suscribas y que compartas este video con otras personas. Si querés formar parte del club, ingresá en pajarodebiblioteca.com.ar.